¿Has pensado alguna vez en lo que sucede después de la muerte? Es una realidad innegable. Todos los seres humanos enfrentan su último día en la tierra. Pero, espera, hay un misterio oculto en las Escrituras, un secreto que pocos conocen. 3 hombres en la Biblia desafiaron el destino de todos los mortales. Nunca murieron. ¿Y si te dijera que Dios tiene el poder de cambiar lo inevitable? Que hay personas que nunca probaron la muerte, que fueron arrebatadas, transformadas, llevadas a la eternidad sin atravesar el umbral del fin terrenal. Este conocimiento puede desafiar tu percepción de la vida y la muerte y, sobre todo, fortalecer tu fe en el poder de Dios. Hoy descubrirás la historia de estos 3 hombres y cómo su ejemplo puede revelar algo poderoso sobre tu propia vida. No es casualidad que estés aquí. Tal vez el Señor te ha guiado a este mensaje porque hay una revelación que necesitas recibir. La muerte es el destino común de toda la humanidad. Pero estos 3 personajes de la Biblia fueron excepciones. No murieron, sino que fueron llevados directamente por Dios. ¿Quiénes fueron? ¿Qué hizo que fueran tan especiales para recibir un privilegio tan asombroso? Y más importante aún, ¿qué nos enseña esto sobre nuestro caminar con Dios? Al final de este video, entenderás un principio divino que muchos desconocen, una clave espiritual que podría cambiar tu relación con el Señor y con la eternidad. La penúltima lección de este video podría contener la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Antes de comenzar, quiero que te comprometas con este estudio. Escribe en los comentarios: Dios tiene el control de mi destino. Esta declaración no solo fortalecerá tu fe, sino que también ayudará a que este mensaje alcance a más personas que necesitan oírlo. También dale me gusta a este video ahora mismo para que el algoritmo de YouTube lo muestre a más hermanos. En la fe, si haces esto, estás participando en la expansión del Evangelio y ayudando a salvar vidas. Muchas personas usan estos videos como apoyo espiritual porque no tienen una iglesia cerca o porque están pasando por tiempos difíciles. Si tú eres una de ellas, quiero que sepas que este canal es una comunidad de fe donde siempre encontrarás palabra de Dios para fortalecer tu espíritu. Ahora prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría transformar tu forma de ver la vida y la eternidad. Abramos las Escrituras y comencemos este poderoso estudio sobre los 3 hombres en la Biblia que nunca murieron. Ahora iniciaremos nuestro estudio sobre el primer hombre en la Biblia que nunca experimentó la muerte: Enoc. Su historia es breve en las Escrituras, pero encierra un misterio y una lección poderosísima para nuestras vidas. En el libro de Génesis 5:24 se nos dice: Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esta afirmación, aunque corta, nos da una de las claves más importantes de nuestra relación con el Señor. ¿Qué significa realmente caminar con Dios? ¿Por qué Enoc fue llevado sin ver la muerte? La palabra caminar en este contexto no se refiere solo a la acción física de moverse, sino a una vida de comunión total con Dios. Enoc vivió en una época donde la humanidad se alejaba rápidamente del Creador, pero él decidió tomar un camino diferente. No solo creía en Dios, sino que vivió cada día en obediencia, en oración y en una búsqueda constante de la presencia divina. Esto nos enseña algo crucial. No se trata solo de decir que creemos en Dios, sino de vivir de una manera que refleje esa fe. ¿Estás caminando con Dios en tu vida diaria o simplemente sigues una rutina religiosa sin verdadera comunión con Él? El escritor de Hebreos 11:5 nos da otra pista sobre por qué Enoc fue llevado. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto,
tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esto nos revela que su vida fue un testimonio de fe genuina. No fue solo un acto de obediencia externa, sino que su corazón estaba completamente entregado al Señor. Dios se complació tanto en su vida que decidió llevarlo directamente a su presencia sin que experimentara la muerte. Esta historia nos desafía a reflexionar. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Si el Señor nos evaluara hoy, ¿sería nuestra vida digna de ser llamada una vida que agrada a Dios? Déjame saber en los comentarios. ¿Estás caminando con Dios cada día? Escribe: quiero caminar con Dios para sellar este compromiso. Con tu fe y declarar que deseas seguir los pasos de Enoc. Prepárate, porque el próximo hombre que estudiaremos también tiene un mensaje poderoso para ti. Sigamos adelante. Ahora iniciaremos nuestro estudio sobre el segundo hombre en la Biblia que nunca experimentó la muerte: Elías. Su historia es una de las más fascinantes y poderosas de las Escrituras, marcada por señales, milagros y una vida de fidelidad absoluta a Dios. Elías fue un profeta de fuego, un hombre que desafió a los falsos dioses y confrontó a los reyes corruptos de Israel. Dios lo usó poderosamente para demostrar su gloria y su autoridad en medio de un pueblo que se alejaba de la fe verdadera. Pero su historia culmina con un evento asombroso. Él no murió, sino que fue arrebatado al cielo en un torbellino de fuego. Elías, el profeta que confrontó la idolatría para entender por qué Dios honró a Elías con un destino tan extraordinario, debemos analizar su vida y su misión. Elías aparece en la Biblia en un tiempo de apostasía en Israel. Los israelitas habían abandonado la adoración al Dios verdadero y se habían inclinado ante Baal, un ídolo pagano promovido por la reina Jezabel y el rey Acab. En 1 Reyes 17, Dios envía a Elías para declarar una sequía sobre la tierra. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El Brisin, Between the Reyes 17, verso 1. Esta declaración desafió directamente el poder de Baal, quien era considerado el dios de la lluvia y la fertilidad. Elías, como un verdadero siervo de Dios, no temió enfrentarse a la corrupción y la idolatría. Su vida fue un testimonio de valentía y obediencia absoluta a Dios. 2. Elías y el gran desafío en el Monte Carmelo. Uno de los momentos más épicos de la historia de Elías ocurrió en el Monte Carmelo. En 1 Reyes 18, el profeta convocó a los sacerdotes de Baal a un desafío para demostrar quién era el verdadero Dios. Les propuso que cada uno preparara un sacrificio sin encender el fuego, y que el Dios verdadero respondiera con fuego del cielo. Los profetas de Baal clamaron, gritaron y se hirieron a sí mismos, pero no hubo respuesta. Entonces Elías oró y el fuego de Dios descendió, consumiendo el sacrificio y demostrando que Jehová es el único Dios verdadero. Este evento nos deja una gran lección. Dios respalda a aquellos que son fieles a Él, incluso en los tiempos más oscuros. Enfrentar la idolatría y mantenerse firme en la verdad siempre trae recompensa. La fatiga espiritual de Elías y su encuentro con Dios. A pesar de su valentía, Elías también experimentó momentos de debilidad. Después de la gran victoria en el Monte Carmelo, huyó al desierto, temiendo por su vida tras recibir amenazas de Jezabel. Allí, agotado y deprimido, pidió a Dios que le quitara la vida. Pero Dios no lo abandonó. En 1 Reyes 19, el Señor le habló con ternura y le proveyó alimento y descanso. Luego, en el monte Horeb, Dios se le manifestó no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro apacible. Este pasaje nos enseña que incluso los más grandes siervos de Dios pueden experimentar miedo y cansancio.
pero Dios siempre los fortalece y les da un propósito renovado. 4. Elías es llevado al cielo. El momento más extraordinario en la vida de Elías ocurrió en 2 Reyes 2. Elías caminaba con su discípulo Eliseo cuando de repente un carro de fuego con caballos apareció y lo arrebató en un torbellino al cielo. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. 1 Reyes 2:11. Dios no permitió que Elías muriera, sino que lo llevó directamente a su presencia. Este evento simboliza la recompensa final para aquellos que sirven a Dios con fidelidad hasta el final. La lección de Elías para nosotros. La historia de Elías nos deja varias enseñanzas poderosas. Dios usa a los valientes para confrontar la maldad y la idolatría. Incluso los siervos más fuertes pueden sentirse desanimados, pero Dios los fortalece. Aquellos que permanecen fieles hasta el final reciben la mayor recompensa, la eternidad con Dios. Ahora quiero que hagas una declaración de fe en los comentarios. Escribe: Señor, quiero permanecer fiel hasta el final. Al hacer esto, sellas tu compromiso con Dios y reafirmas que deseas vivir una vida de obediencia como Elías. En el próximo bloque estudiaremos al tercer hombre que nunca murió. Prepárate, porque su historia contiene una revelación impactante que podría cambiar tu perspectiva sobre el poder de Dios en la vida y la muerte. Ahora iniciaremos nuestro estudio sobre el tercer hombre en la Biblia que, aunque murió físicamente, presenta un misterio único en las Escrituras: Moisés. Su historia es diferente a la de Enoc y Elías, pero hay un detalle asombroso que lo conecta con ellos en la gloria celestial. Moisés es una de las figuras más importantes de toda la Biblia. Fue el líder escogido por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, el mediador del pacto de la ley y el profeta que habló cara a cara con Dios. Sin embargo, su muerte está rodeada de misterio y su reaparición en la transfiguración de Jesús nos deja una revelación profunda. 1. La muerte y el misterio del cuerpo de Moisés. La Biblia nos dice en Deuteronomio 34, 5-6, que Moisés murió en la tierra de Moab y que fue Dios mismo quien lo sepultó. Pero lo más enigmático es que nadie supo jamás el lugar exacto de su sepultura. Así murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Deuteronomio 34, 5-6. ¿Por qué Dios decidió ocultar su sepultura? ¿Qué propósito tenía este misterio? En el libro de Judas 1:9 encontramos una pista sorprendente. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Este versículo nos revela que hubo una disputa celestial por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué el diablo quería su cuerpo? ¿Y por qué Dios lo protegió de esta manera? Algunos estudiosos creen que Moisés fue reservado para un propósito especial en el futuro, lo cual nos lleva a su aparición en la transfiguración de Jesús. En 2. Moisés en la transfiguración de Jesús, en Mateo 17:1-3. Jesús lleva a Pedro, Santiago y Juan a un monte alto, y allí ocurre un evento impresionante: la transfiguración. Jesús se transforma en una gloria resplandeciente y aparece acompañado por Moisés y Elías. Y se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Mateo 17:3. ¿Por qué Moisés y Elías fueron los que aparecieron junto a Jesús? Aquí hay un significado profundo. Moisés representa la ley. Elías representa a los profetas. Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. Esto nos enseña que Moisés, aunque murió físicamente,
fue restaurado por Dios en una forma glorificada para aparecer junto a Jesús. Su presencia en este evento sugiere que, de alguna manera, Dios lo llevó a su gloria, al igual que hizo con Enoc y Elías. 3. El significado profético de Moisés. En la eternidad, la aparición de Moisés en la transfiguración nos deja una revelación poderosa sobre la vida después de la muerte y la redención divina. Nos muestra que aquellos que son fieles a Dios serán restaurados en gloria, tal como Moisés lo fue. Esta historia también nos recuerda que Dios tiene el control sobre la vida y la muerte. No importa cómo termine nuestra historia terrenal, si permanecemos fieles al Señor, Él tiene preparado un destino glorioso para nosotros. Lo que aprendemos de Moisés, la vida de Moisés, nos deja grandes lecciones. Dios tiene un plan eterno para los que le sirven fielmente. Incluso la muerte no es el final para aquellos que confían en el Señor. Nuestra obediencia hoy puede determinar nuestro destino en la gloria eterna. Ahora quiero que hagas una declaración de fe en los comentarios. Escribe: mi vida está en las manos de Dios. Esta declaración demuestra tu confianza en el Señor y en su promesa de vida eterna. En el próximo bloque profundizaremos en el significado espiritual de estos tres hombres y cómo sus historias se conectan con el arrebatamiento de la iglesia. No te lo pierdas. Ahora iniciaremos una revelación impactante sobre lo que estos tres hombres nos enseñan sobre un evento futuro y profético: el arrebatamiento de la iglesia. ¿Has escuchado hablar del arrebatamiento? Es una promesa bíblica que habla de un día en el que aquellos que siguen a Cristo serán llevados directamente al cielo sin experimentar la muerte. Pero, ¿qué tienen que ver Enoc, Elías y Moisés con este evento? Abramos las Escrituras y descubramos juntos este misterio: el arrebatamiento, una promesa para los creyentes. Vamos a hablar sobre una de las promesas más extraordinarias que Dios ha dado a su pueblo: el arrebatamiento de la iglesia. En 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, el apóstol Pablo nos revela este misterio. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este pasaje nos dice que un día, en un instante, los creyentes en Cristo serán llevados al cielo sin ver la muerte, exactamente como Enoc y Elías fueron llevados por Dios. Enoc y la sombra profética del arrebatamiento. Ahora hablemos de cómo la historia de Enoc es una señal del arrebatamiento. Enoc vivió en una época de creciente maldad, justo antes del diluvio. Sin embargo, él caminó con Dios y fue arrebatado antes de que el juicio viniera sobre la tierra. Esto es una sombra profética de lo que ocurrirá con la iglesia. Antes de que el mundo experimente la gran tribulación, aquellos que han caminado con Dios serán arrebatados. El mensaje es claro: Dios cuida de los suyos y los aparta antes del juicio. Elías y su ascensión en el torbellino. Ahora hablemos de Elías y cómo su historia nos da otra clave sobre el arrebatamiento. Cuando Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, su discípulo Eliseo quedó observando el evento. En 2 Reyes 2:11 vemos este relato asombroso. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías representa a los creyentes que serán arrebatados en un momento inesperado. Pero Eliseo, que se quedó atrás, representa a aquellos que no estarán preparados para ese evento. Esto nos deja una pregunta clave. ¿Estás listo para cuando Cristo venga por su iglesia? Moisés y la transformación en gloria ahora
veamos la conexión entre Moisés y la transformación de los creyentes en la eternidad. Moisés murió, pero su cuerpo fue disputado y luego apareció en la transfiguración con Jesús y Elías. Esto nos enseña que Dios tiene poder para resucitar a sus hijos y transformarlos en gloria. Así como Moisés apareció en un estado glorificado, así también aquellos que murieron en Cristo resucitarán en cuerpos transformados en el arrebatamiento. La lección profética para nosotros, este mensaje nos deja tres verdades poderosas. Como Enoc, debemos caminar con Dios para estar preparados. Como Elías, debemos estar atentos porque el arrebatamiento sucederá de manera repentina. Como Moisés, aquellos que han muerto en Cristo serán transformados para entrar en su gloria. El arrebatamiento es real y puede ocurrir en cualquier momento. ¿Estás listo para encontrarte con el Señor en el aire? Ahora quiero que dejes un comentario con la frase: Señor, prepárame para tu venida. Este acto es una declaración de fe y un compromiso con Dios. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo podemos vivir en santidad y fidelidad en preparación para este gran día. No te lo pierdas. Sigamos adelante. Ahora vamos a hablar sobre algo crucial. ¿Cómo podemos estar preparados para el arrebatamiento y vivir una vida en santidad? Si el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento, la pregunta más importante que debemos hacernos es: ¿estamos listos para encontrarnos con el Señor? Hoy exploraremos lo que la Biblia nos enseña sobre la preparación espiritual y la santidad. La santidad, una condición para ser arrebatados. Ahora veremos por qué la santidad es una condición esencial para aquellos que desean estar listos para el arrebatamiento. En Hebreos 12:14, la Escritura nos advierte claramente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto significa que no basta con solo conocer la profecía del arrebatamiento. Debemos vivir de una manera que nos haga dignos de ese día glorioso. La santidad no es perfección humana, sino una vida separada del pecado y dedicada a Dios. Es un compromiso diario con la obediencia y la pureza del corazón. La parábola de las 10 vírgenes, una advertencia para la iglesia ahora. Hablaremos de una parábola que Jesús contó y que es una advertencia directa sobre el arrebatamiento. La parábola de las 10 vírgenes. En Mateo 25, 1-13, Jesús describe a 10 vírgenes que esperaban la llegada del esposo. 5 de ellas eran prudentes y llevaron aceite extra en sus lámparas, mientras que las otras 5 eran insensatas y no tenían suficiente aceite. Cuando el esposo llegó inesperadamente, solo las prudentes estaban listas y entraron con él al banquete, mientras que las insensatas fueron dejadas afuera. Este pasaje nos enseña que no todos los creyentes estarán listos cuando Cristo venga. Solo aquellos que viven en vigilancia espiritual y mantienen su fe activa podrán entrar en el reino. El aceite del Espíritu Santo y la vida de oración ahora. Veremos qué significa el aceite en esta parábola y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida. El aceite representa la unción del Espíritu Santo y la comunión constante con Dios. Un cristiano que no ora, que no busca la presencia de Dios, que vive distraído por el mundo, es como las vírgenes insensatas. Tiene una lámpara, pero sin aceite. Por eso, Jesús nos advierte en Mateo 26:41, «Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Si queremos estar listos para el arrebatamiento, debemos desarrollar una vida de oración, de intimidad con Dios y de llenura del Espíritu Santo. Separándonos del pecado y del mundo ahora, hablaremos sobre otro aspecto clave de la preparación: vivir separados del pecado y del mundo. En 2 Corintios 6:17, Dios nos da una instrucción clara:
Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Esto significa que no podemos vivir como el mundo vive y al mismo tiempo esperar ser arrebatados. Dios nos llama a una vida diferente, una vida donde nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras decisiones reflejan el carácter de Cristo. La fe y la obediencia, dos claves para ser hallados. Dignos, ahora veremos cómo la fe y la obediencia son esenciales para estar listos cuando Cristo venga. Jesús dijo en Lucas 21:36, «Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos, de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre». Aquí hay dos elementos cruciales. Velar. Esto significa estar atentos espiritualmente sin dejarnos llevar por la tibieza o la distracción. Orar para ser hallados dignos. Esto nos recuerda que el arrebatamiento no es solo una doctrina, sino una preparación constante en nuestra relación con Dios. El compromiso de estar preparados. Ahora quiero que hagas un acto de fe y declares en los comentarios: «Señor, quiero estar listo para tu venida». Esta es una declaración poderosa de compromiso con Dios, de que estás dispuesto a vivir una vida de santidad y vigilancia. En el próximo bloque hablaremos sobre las señales proféticas que indican que el arrebatamiento está cerca. Prepárate, porque lo que vas a descubrir te impactará profundamente. Ahora hablaremos sobre algo que muchos se preguntan. ¿Cuán cerca estamos del arrebatamiento? La Biblia nos da señales claras de los tiempos en los que vivimos. Jesús mismo nos advirtió sobre los acontecimientos que ocurrirían antes de su regreso. Hoy analizaremos esas señales proféticas y veremos cómo se están cumpliendo ante nuestros ojos. Jesús y la advertencia sobre los últimos tiempos. Vamos a hablar sobre lo que Jesús dijo acerca de las señales que precederían su venida. En Mateo 24:3, los discípulos le preguntaron: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?». Jesús respondió con una serie de eventos que serían señales del fin de los tiempos. Hoy vamos a analizar algunas de las más importantes. 1. Aumento de guerras y conflictos mundiales. Ahora veremos una de las señales que Jesús mencionó: guerras y rumores de guerras. En Mateo 24:6-7, Jesús dijo: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino». En los últimos años hemos visto un aumento alarmante en conflictos entre naciones, amenazas de guerra y tensiones globales. La paz mundial es cada vez más frágil, lo que confirma que estamos acercándonos a los tiempos finales. En 2, terremotos, pestes y desastres naturales. Ahora hablaremos de otra señal que Jesús nos dejó: los terremotos y pestes en diversos lugares. En Lucas 21:11, él dijo: «Habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo». En los últimos años hemos sido testigos de un aumento en los desastres naturales, terremotos devastadores, pandemias globales y fenómenos climáticos extremos. Estos eventos no son coincidencias, son señales que Jesús nos dijo que sucederían antes de su venida. 3. El enfriamiento del amor y la apostasía en la Iglesia. Ahora hablaremos de una señal preocupante: el enfriamiento del amor y la apostasía en la Iglesia. Jesús dijo en Mateo 24:12: «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». Hoy vemos cómo muchas personas se alejan de la fe, cómo la inmoralidad y la corrupción han aumentado, incluso dentro de la Iglesia. Muchos han cambiado la verdad de Dios por doctrinas falsas, y el temor del Señor ha disminuido en el corazón de muchos creyentes.
Y 4. El Evangelio predicado en todo el mundo. Ahora hablaremos de una señal positiva que indica que el fin está cerca, la expansión del Evangelio. En Mateo 24:14, Jesús dijo: «Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Hoy, gracias a la tecnología, el Evangelio está llegando a los lugares más remotos del mundo. Nunca antes en la historia ha sido tan fácil compartir la palabra de Dios con millones de personas. Israel en el centro de los acontecimientos globales. Ahora hablaremos de la señal más importante de todas, Israel. En Mateo 24, 32, 34, Jesús habló de la higuera como símbolo de Israel y dijo que cuando veamos que la higuera florece, el fin está cerca. Israel fue restaurado como nación en 1948, cumpliendo una profecía de Ezequiel 37. Desde entonces, Israel ha estado en el centro de los eventos mundiales. Esta es una de las señales más claras de que estamos viviendo en los últimos tiempos. El aumento del engaño y las falsas doctrinas. Ahora hablaremos de otra advertencia de Jesús: el engaño espiritual. En Mateo 24:24, Jesús dijo: «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos». Hoy vemos muchas doctrinas falsas que distorsionan el Evangelio, líderes religiosos que engañan a las multitudes y un aumento del ocultismo y el esoterismo. ¿Cómo debemos responder ante estas señales? Ahora hablemos de qué debemos hacer ante todo esto. Jesús nos dijo en Lucas 21:28, «Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca». Esto significa que no debemos tener miedo, sino estar preparados espiritualmente, vivir en santidad y compartir el Evangelio con otros. Un llamado a la acción ahora. Quiero que hagas un acto de fe y escribas en los comentarios: «Señor, ayúdame a estar listo para tu regreso». Esto no es solo un comentario, es una declaración de compromiso con Dios. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo podemos mantenernos firmes en la fe en medio de estos tiempos difíciles. No te lo pierdas. Ahora hablaremos de algo fundamental: cómo mantenernos firmes en nuestra fe a pesar de las pruebas y tribulaciones. Vivimos en tiempos difíciles, donde la maldad aumenta, la persecución contra los creyentes es real y las tentaciones son constantes. ¿Cómo podemos permanecer inquebrantables en nuestra relación con Dios? Hoy exploraremos principios bíblicos que nos ayudarán a mantenernos fieles hasta el fin. La importancia de estar arraigados en la palabra de Dios. Ahora hablaremos sobre la clave principal para no desviarnos: la palabra de Dios. En Salmos 119, 105, la Escritura dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». La Biblia es nuestra guía en tiempos de confusión. Si no la leemos ni meditamos en ella, fácilmente nos dejaremos llevar por falsas doctrinas y el engaño del mundo. Dios nos llama a estudiar su palabra, a llenarnos de su verdad para no ser sacudidos por el temor o la incertidumbre. La oración constante. Nuestra conexión con Dios. Ahora veremos por qué la oración es esencial para mantenernos firmes. En 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo nos exhorta: «Orad sin cesar». La oración nos fortalece, nos llena de paz y nos permite escuchar la voz de Dios. No podemos mantenernos firmes si no estamos en comunión con el Señor diariamente. Si dejamos de orar, nuestra fe se debilita y nos volvemos vulnerables a la duda y al temor. 3. Perseverar en medio de la prueba. Ahora hablaremos sobre la importancia de la perseverancia cuando enfrentamos dificultades. Jesús nos advirtió en Juan 16:33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo
he vencido al mundo. Las pruebas son inevitables, pero Dios nos promete estar con nosotros en cada una de ellas. No debemos rendirnos, sino confiar en que Él tiene el control de todo. La perseverancia es una señal de una fe genuina. Aquellos que permanecen fieles hasta el fin recibirán la recompensa eterna. La comunión con otros creyentes. Ahora veremos por qué es importante congregarnos y no vivir nuestra fe de manera aislada. En Hebreos 10:25, la Biblia dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Necesitamos la comunión con otros hermanos en la fe. La Iglesia nos fortalece, nos anima y nos ayuda a mantenernos firmes cuando enfrentamos desafíos. 5. Rechazar el pecado y vivir en santidad. Ahora hablaremos sobre la necesidad de apartarnos del pecado y vivir una vida agradable a Dios. En 1 Pedro 1:15-16, la Escritura nos dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. No podemos comprometernos con el pecado y al mismo tiempo esperar estar firmes en la fe. Dios nos llama a una vida separada del mundo, consagrada a Él. 6. La confianza en las promesas de Dios. Ahora veremos cómo la fe en las promesas de Dios nos mantiene firmes. En Isaías 41:10, Dios nos da esta poderosa promesa. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nunca nos abandona. Sí, confiamos en sus promesas, podremos enfrentar cualquier desafío con paz y seguridad. Un llamado a permanecer firmes. Ahora quiero que hagas un acto de fe y declares en los comentarios, Señor, quiero mantenerme firme en ti. No importa lo que enfrentes, Dios está contigo y te fortalecerá. En el próximo bloque hablaremos sobre la recompensa de aquellos que permanecen fieles hasta el final. ¡No te lo pierdas! Ahora hablaremos sobre una verdad gloriosa. Dios tiene una recompensa eterna para aquellos que permanecen fieles hasta el final. La vida cristiana no siempre es fácil. Enfrentamos luchas, pruebas y tentaciones, pero la Biblia nos asegura que los que perseveran recibirán una recompensa que supera todo lo que podamos imaginar. Hoy exploraremos las promesas de Dios para sus fieles y descubriremos qué nos espera en la eternidad si seguimos firmes en la fe. La promesa de vida eterna. Ahora hablaremos sobre la mayor recompensa de todas, la vida eterna con Dios. En Juan 14:2-3, Jesús nos dejó una promesa inquebrantable. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto significa que Dios nos ha preparado un hogar eterno en su presencia. Allí no habrá dolor, ni lágrimas, ni sufrimiento. La pregunta es, ¿estamos viviendo con la eternidad en mente? 1. La corona de justicia para los que aman. Su venida ahora. Veremos que la Biblia nos habla de diferentes coronas que Dios dará a sus fieles. En 2 Timoteo 4:7-8, Pablo declara con confianza, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí vemos que Dios recompensará a aquellos que han esperado con anhelo el regreso de Cristo.
3. La corona de vida. Para los que soportan la prueba ahora, hablaremos de otra recompensa que Dios ha prometido, la corona de vida. En Santiago 1:12, la Biblia dice, «Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman». Esto significa que las pruebas que enfrentamos hoy no son en vano. Cada lucha que superamos con fe nos acerca más a la recompensa que Dios tiene para nosotros. El reinado con Cristo en el milenio. Ahora veremos que Dios ha prometido darnos autoridad en su reino. En Apocalipsis 26, la Biblia dice, «Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección». La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Los que permanecen fieles no solo vivirán en la presencia de Dios, sino que tendrán un papel especial en el reino venidero. 5. La alegría de escuchar. Bien, buen siervo y fiel. Ahora hablaremos sobre la mayor satisfacción que un creyente puede recibir, ser aprobado por Dios. En Mateo 25:21, Jesús dijo, su Señor le dijo, «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor». Imagina el momento en que estés frente a Dios y escuches estas palabras de aprobación. Nada en esta tierra se compara con esa recompensa. La gloria de estar con Él para siempre. Ahora hablaremos sobre la promesa final, vivir con Dios para siempre. En Apocalipsis 21:3-4 se nos da una visión del cielo, y oí una gran voz del cielo que decía, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Esto nos recuerda que todas nuestras luchas y sufrimientos tendrán un final glorioso. Un llamado a perseverar. Hasta el fin. Ahora quiero que hagas un acto de fe y declares en los comentarios, «Señor, quiero permanecer fiel hasta el final». No importa cuán difíciles sean las pruebas, Dios tiene un galardón eterno para los que no se rinden. En el próximo bloque concluiremos este mensaje con una reflexión final y un llamado a la acción. No te lo pierdas. Sigamos adelante. Ahora iniciaremos las reflexiones finales de este poderoso mensaje. Hoy hemos recorrido las Escrituras, descubriendo el misterio de los 3 hombres que nunca murieron y su conexión con el arrebatamiento y la recompensa de los fieles. Hemos aprendido que Dios tiene un plan eterno para aquellos que perseveran hasta el final. 1. Un resumen de lo que hemos aprendido. Ahora hagamos un repaso de las verdades que hemos descubierto juntos. Enoc caminó con Dios y fue arrebatado sin ver la muerte. Elías fue llevado al cielo en un torbellino de fuego. Moisés, aunque murió, apareció en la transfiguración de Jesús en una forma glorificada. El arrebatamiento es una promesa real para la Iglesia. Las señales proféticas indican que la venida de Cristo está cerca. Dios tiene una recompensa eterna para los que permanecen fieles. Estas verdades nos llaman a vivir en santidad, estar preparados y nunca apartarnos de la fe. 2. La decisión más importante de tu vida. Ahora quiero que reflexiones en algo muy importante. ¿Estás listo para el regreso de Cristo? Jesús dijo en Mateo 24:44, «Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis». No podemos jugar con nuestra eternidad. La decisión de seguir a Cristo con todo el corazón debe tomarse hoy. Mañana podría ser demasiado tarde. Un llamado a la acción. Sé parte de la expansión del Evangelio. Ahora quiero hablarte de algo crucial. Este mensaje no puede quedarse solo contigo.
Jesús nos mandó a compartir su palabra. En Marcos 16:15 dijo, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Quiero que hagas algo ahora mismo. Comparte este video con al menos 3 personas que necesitan escuchar este mensaje. Dale me gusta al video para que YouTube lo recomiende a más personas. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos estudios. Cada vez que haces esto, estás ayudando a que más almas sean alcanzadas por la palabra de Dios. 4. Una declaración de fe. Antes de finalizar, ahora quiero que escribas en los comentarios: Señor, quiero estar listo para tu venida. Este es un acto de fe y compromiso con Dios. No es solo un comentario, es una declaración espiritual de que decides vivir preparado para encontrarte con el Señor. 5. Un momento de reflexión y adoración antes de terminar. Quiero que tomes un momento en silencio, cierra tus ojos y permite que el Espíritu Santo ministre tu corazón. Agradece a Dios por este mensaje y pídele que te ayude a estar preparado. No pauses el video aún. Deja que este tiempo de reflexión llene tu alma de paz y convicción. Conclusión. Has llegado hasta el final de este estudio y eso demuestra que tienes hambre de la palabra de Dios. Quiero felicitarte porque pocas personas tienen la disciplina y el compromiso de estudiar la Biblia hasta el final. No olvides, Dios te ha llamado con un propósito. Vive cada día con la eternidad en mente. Nos vemos en el próximo estudio bíblico. Dios te bendiga y sigue firme en la fe.